bonito. Todo es hecho nuevo. Y como usted sabe, estamos hablando de Colosenses. ¿Alguno de ustedes ya sueña con Colosenses, tanto que hemos hablado de este libro en estas semanas? ¿No? ¿Alguno ya sabe y viene esperando de, sí, estamos hablando de Colosenses? Con los varones empezamos esta semana los grupos de estudio y estamos hablando de Colosenses. Así que espero que al final de esta temporada todos soñemos con que Cristo es el centro de nuestra vida y tengamos eso por seguro. Y eso es exactamente lo que nos está hablando este libro. Y Pablo, que es el autor, es lo que está tratando de transmitir a través de él. Hoy estaremos viendo algo, o este mensaje, digámoslo así, lo vamos a llamar sombra o substancia, sombra o substancia. Y esto es algo bien interesante y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Pero quiero recapitularle y hacerle un poquito la idea de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada le mostré esta imagen. Ahí Adri me va a ayudar a ponerla en la pantalla. Y era una amiga comiéndose unas ricas y deliciosas uvas. ¿Recuerda? ¿Y qué dijimos de esto? ¿Recuerda de qué hablamos de esto? De esas tradiciones, de esas cosas que están alrededor de nuestra vida de manera externa, que van empujando y presionando sobre nuestra fe para poder generar alguna variación allí de por medio. Y hablamos de que Pablo nos estaba hablando, abrir los ojos, que estas cosas que no provienen de Dios son algo que tienen que estar fuera de nuestra vida y nos estaba animando a que usted y yo nos abracemos de Cristo y empecemos a edificar sobre Él. ¿Recuerda? Eso era lo que dijimos la semana pasada. Eso fue el mensaje, el resumen del mensaje de la semana pasada. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo hice y yo se lo di. Y espero que usted lo recuerde también, porque usted estuvo aquí y lo escuchó. Pero sabe, hoy estaremos hablando un poquito acerca de que Pablo nos está tratando de mostrar que no solo son cosas externas, sino hay cosas de adentro también, cercanas a Dios, que incluso pueden ser tomadas así como una distracción, así como para movernos el enfoque de un lugar a otro y no lograr cimentarnos en Cristo. Y esto es algo bien interesante, porque es algo que pasa y es algo que comúnmente usted y yo vamos a poder notar. Y de hecho espero que en esta mañana usted lo note en su vida y pueda reconocerlo delante del Señor. Cuando usted y yo nos acercamos a ver lo que la Escritura nos dice, y en especial cuando usted y yo leemos a Pablo, es a veces bien difícil de entender, porque era una persona que era muy como académica y muy letrada, entonces él utiliza muchas figuras literarias cuando usted y yo leemos, y utiliza a veces un lenguaje un poquito complicado que se nos hace medio enredado de descifrar. Además que él no solamente decía las cosas por lo que entendía, sino que cada una de las cosas que hablaba las argumentaba desde el principio. Usted va a encontrar constantemente que Pablo se va al principio de la creación, se va a contextos en los cuales se establecen puntos bien importantes en la fe y desde ahí desarrolla sus ideas. Entonces a veces resulta bien confuso, ¿ok? Hoy quiero ayudarlo a desconfundirse un poco porque yo también me confundí muchas veces al poder leer las epístolas que Pablo escribió o las cartas que Pablo escribió. ¿Sabe que hay una de las que técnicamente no es una figura literaria, pero uno de los recursos que Pablo utilizaba para hablar es que hacía como contrastes con cosas del pasado o prácticas que sucedían y él decía, estos son básicamente como un tipo o como una sombra de lo que va a haber o de lo que venía en el futuro. Y usted va a encontrar esto bien usualmente en las Escrituras. ¿Qué pasa? Habían muchas prácticas que el objetivo de esas prácticas en el Antiguo Testamento solo era uno, hacer notar a las personas que estaban viendo estas que eso que sucedía a través de esa práctica iba a cumplirse en el Salvador. Es decir, por ejemplo, el más claro de todos, ellos tenían que una vez al año, en una de las festividades, sacrificar un cordero. Y con ese cordero, ¿qué hacían? Era la Pascua. Con ese cordero santificaban básicamente su hogar.
Y usted y yo podemos decir, es que eso era una barbarie. Sí, podemos darle muchos argumentos. Es cierto. Y hay muchas explicaciones que nos pueden ayudar a comprender. No vamos a hablar exactamente de ese tema hoy. Lo haremos tal vez en otro día. Y si usted lo quiere detallar, puede hablarme, porque yo sé que queda allí como en la pregunta. Pero ¿qué era lo que mostraba ese acontecimiento? Ese cordero que era sacrificado una vez al año, mostraba al Cordero de Dios que iba a ser entregado por toda la humanidad en el futuro. Por eso cuando usted y yo encontramos en las Escrituras que a Jesús se le dice, Él es el Cordero de Dios, está siendo símbolo de esa práctica, esa sombra que pasaba en la antigüedad, que se cumplió en Jesús. ¿Sí me entiende? Hasta ahí sí me logró comprender lo que le estoy tratando de explicar. Pablo utiliza muchas de estas figuras, utiliza varias de ellas a lo largo de la Escritura, y cuando usted y yo leemos, a veces nos queda como la pregunta de, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, usted y yo vamos a ver que hoy Pablo utilizó en la porción que leeremos una de este tipo de figuras para explicar algo que a usted y a mí me compete. Esta sombra que él muestra, básicamente muestra una imagen, muestra la silueta de algo, pero no la esencia en sí. Y eso es interesante que usted pueda notarlo. Si usted ve su sombra, como ve la mía, ¿logra ver aquí el escenario? ¿Sí? Hay algunos que logran ver. Usted ve mi sombra ahí, ¿verdad? Y si usted ve esa cabezota y ese cuerpo pasar por al lado suyo, usted va a decir, esa cabeza parece la del pastor. Pero realmente no va a encontrar detalles como mis ojos, la barba, el pelo, la nariz aguileña que tengo, los cachetes rojos, ni ninguna de las cosas que hacen la cara que yo tengo, usted no las va a encontrar en mi sombra. Usted solo ve la silueta, ¿verdad? Esto era lo que pasaba. Pablo mostraba que Dios nos estaba hablando en algunas prácticas, nos estaba mostrando la silueta de algo que iba a suceder y que se iba a cumplir en Jesús. Pero cuando usted y yo vemos a Jesús, encontramos realmente la substancia de todo esto. Y es lo que Pablo va a tratar de ayudarnos a introducirnos en este día. Este tipo de silueta o este tipo de idea va a ir bien enganchado. Necesito decirle esto para que usted entienda bien, porque quiero que usted entienda bien esto. Va enganchado a una idea que Pablo estaba tratando de desarrollar durante este tiempo. Pablo estaba tratando de decir, ¿saben, iglesia? Hay gente que se dice que son maestros, que se dice que son gente, y vamos a ponerlo en nuestro contexto, que se dice que son pastores, que se dice que son gente de Dios, y que utiliza y trae cosas de afuera, diciendo que estas cosas son buenas y quitando a Cristo del lugar del que Él debe ocupar. Pero ¿saben? Les van a decir que ustedes hagan esas cosas porque si usted es bueno, usted se gana el cielo. Y también dice, hay gente que dentro de la misma iglesia va a salir diciéndole, ¿sabe qué? Está bien, Cristo es suficiente. Sí, está Cristo allí, pero hay cosas que ellos mismos van a ir levantando y decir, si usted hace estas cosas, usted es bueno y se gana el cielo. Pero Pablo lo que está diciéndonos, y vamos a estudiarlo, es que está diciendo ambos están incorrectos. Porque no hay manera de ganarse la entrada a la cercanía de Dios por obras. El único medio es Jesús. Él es la única fuente. Y es lo que Pablo tan ansiosamente está tratando de ayudarnos a entender. Está empujando y empujando para decirnos, hey, dejen de ver las sombras, dejen de guiarse y añadir cosas sobre su fe, y enfóquense en lo que sí importa, que es Jesús. Y esto es bastante interesante, porque la verdad es que cuando él está citando esto, tiene en mente que estas siluetas, estas sombras alrededor de lo que ellos decían, estas añadiduras a Jesús, eran cosas como la comida, eran cosas como las celebraciones de fiestas, eran cosas prácticas como la circuncisión, que de hecho es la que menciona aquí. No quiero que nadie se ponga incómodo, pero este es el tema que hablaremos hoy. Y Pablo está diciendo que todos erraban porque realmente la única obra que puede llevarnos hacia Dios, no es ninguna buena conducta,
sino es la obra de Jesús dándonos perdón y dándonos la salvación. Y entonces, ahí, en ese contexto que le planteo y que le muestro, quiero pedirle que usted me acompañe a las Escrituras para poder leer lo que Pablo estaba diciendo. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 17. Y ya sabe, antes de colocarle allí los versículos y que usted los pueda leer, saque su Biblia. Así la tenga en su celular. Ponga en silencio su celular, pero saque su Biblia allí y léalo de allí. No es lo mismo leerlo aquí en pantallas que leerlo de una manera propia y personal. Así que léalo junto conmigo. Ciertamente es posible que varíen un poquito el lenguaje. Este es un lenguaje bastante sencillo y actual de entender, pero ciertamente lo puede hacer. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 17. ¿Sí lo tienen? Bien. Nadie dijo no, así que vamos con la lectura. Dice así: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Nos vamos a la siguiente, Adri. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado esa naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Le ayudé a plantar todo un contexto para que usted pueda entender las confusas palabras que a veces Pablo coloca en sus cartas. Pero todas estas palabras tienen una idea y un trasfondo y algo que nos va a mostrar. Pablo está hablando de exactamente esto que le mostré, estas prácticas, estas sombras de lo que habían de venir. Y esto es algo bastante bueno porque menciona, y de hecho él empieza a citar ciertamente cosas que se cumplen en Cristo, y ahorita le digo cómo se cumplen, pero cita la circuncisión. Y si usted se pregunta qué era la circuncisión, ciertamente la circuncisión era una situación física y fisiológica, ¿no? Si usted no sabía, ¿sí todos saben qué era la circuncisión? Porque a mí como hombre me pone incómodo hablar de eso, le tengo que ser sincero. Pero la circuncisión, para el que no sabía, en el miembro masculino hay una piel excedente que se llama prepucio y eso era cortado. Esa piel excedente y esa práctica era una señal, era un símbolo, era una sombra de algo que sucede con Dios. ¿Cuál era la señal? Cuando usted y yo nos vamos a ver el Antiguo Testamento, cuando Dios pide que esta práctica empiece a suceder, era una señal de que el pueblo tenía una relación con Dios, de que estaban juntos con Él. Y de que ese pueblo, a través de esa persona que era portador de esa señal, que ciertamente no se iba mostrando a todos, sino era algo íntimo, pero esa señal decía, esta persona es bendición para todas las demás naciones en las manos de Dios. Eso era lo que decía. Eso era lo que la señal de esa circuncisión manifestaba y reflejaba. Esta persona me pertenece, hablando Dios, ¿no?
me pertenece. Y yo a través de él lo haré bendición y bendeciré todas las naciones de la tierra a través de su vida porque él me pertenece. Esto era lo que hablaba la circuncisión. Ahora, ciertamente usted y yo en esta nueva era, apartado de ese tiempo, no vemos esta señal más, tal vez únicamente segmentada al pueblo judío. Pero dentro del cristianismo y dentro de nuestra práctica de fe diaria y consistente, yo nunca le he dicho, mi hermano, ¿sabe? Para que usted pueda pertenecer a Iglesia Hispana, necesita pasar por la circuncisión. Ciertamente no, ¿verdad? Ninguno de ustedes ha experimentado esa petición de parte del pastor. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra que esa circuncisión ya no es hecha en la carne, sino es hecha en el corazón. Cuando usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Jesús, esta que era simplemente una señal, viene a ser una señal que está marcada en nuestro corazón. Entonces usted y yo sabemos que ahora en las manos de Dios, usted y yo vamos a poder ser bendición para todas las naciones. Vamos a poder ser utilizados como instrumento de Dios y que nuestra vida le pertenece al Señor. Pero ciertamente ya no hay una marca física, sino simplemente es una marca que está hecha en el corazón, en un compromiso real y en un entendimiento real con Dios. Pablo estaba mostrando una sombra, algo que había atrás, que se cumple en Jesús. Y hoy usted y yo lo vivimos. No necesitamos marcas corporales para manifestar que le pertenecemos a Jesús, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, Pablo está utilizando esto para que nosotros podamos notar de que la señal era una señal de interacción con el Salvador. Allí es donde ocurre esto. Usted y yo entendemos que esa salvación se nos es entregada por Jesús. Y en Él usted y yo disfrutamos esa bendición. Ahora Pablo, si usted ha leído bien esto, no solamente menciona la circuncisión, sino menciona algo que usted y yo utilizamos en nuestro tiempo contemporáneo. ¿Qué es lo que menciona? ¿Quién prestó atención a la lectura y me dice qué también menciona Pablo? El día de descanso y también el bautizo. Menciona dos cosas. El día de descanso es cierto, ciertamente sí. Es un mandato en el Antiguo Testamento, pero ahora encontramos de que usted y yo no separamos realmente un día de descanso en el que no nos movemos de nuestra casa, en el que no hacemos ninguna otra cosa más que celebrar juntos en el Señor. Ciertamente nos congregamos hoy para hacerlo. Pero ciertamente el día de descanso se ha cumplido en Cristo, en el cual se han abierto las puertas de la entrada a Dios a través de Él, y usted y yo podemos entrar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año a la presencia de Dios. Lo que en la antigüedad solo se podía hacer una vez al año y ni siquiera era el pueblo, era solo el sumo sacerdote. Pero usted y yo en Cristo se cumple y hoy tenemos la entrada y el acceso gratuito a que usted y yo podamos descansar en la presencia de Dios. Y una vez más esa sombra se cumple allí. Y hoy usted y yo encontramos también el bautizo. Y aquí hay una explicación maravillosa. Si usted no sabía qué era el bautizo o el bautismo, como prefiera llamarlo, si usted no sabía qué era el bautismo es básicamente una sombra de lo que hace Cristo en nuestra vida. Porque usted y yo conocemos al Señor y decimos, ok, ciertamente me has venido a salvar, ciertamente me has amado, ciertamente te has entregado para que yo no sea humillado por la culpa y la consecuencia de mis acciones. Y entonces yo quiero participar de lo que tú eres. Entonces usted y yo vamos a esas aguas. Y cuando usted y yo entramos en esas aguas y nos hacemos sumergir, y uno dice, pero ¿para qué se sumerge? Es que usted y yo estamos haciendo el simbolismo, la señal de que estamos muriendo con Cristo. Y cuando salimos del agua, usted y yo hacemos la señal y el simbolismo de que Cristo nos ha resucitado y hemos resucitado con Él a una nueva vida, con nueva oportunidad.
algo conscientes, algo entendidos, algo sabiendo que estamos agarrando y adquiriendo un compromiso con Cristo. ¿Quiénes de ustedes se han bautizado aquí? No estoy hablando de cuando eran bebés y los han bautizado, porque ahí lo ha hecho sin conciencia. Usted no sabía ni siquiera quién era Cristo. ¿Quién se ha bautizado aquí voluntariamente? Se ha metido a las aguas del bautismo y ha dicho: Señor, yo muero contigo y resucito contigo. Mira alrededor cuántos son. ¿Se da cuenta? Eso es un paso en el cual usted hace una respuesta al Evangelio públicamente de yo te sigo y yo te sirvo. Así como lo era la circuncisión, asimismo usted hace una manifestación donde las consecuencias no se ven afuera, sino se ven adentro. Y a través de lo que pasa adentro se empieza a notar afuera. Ciertamente Pablo nos dice y nos muestra que estas sombras nos apuntan ¿a quién? A Jesús. Cada una de estas acciones nos apunta solo y únicamente a Jesús, para que usted y yo entendamos de que no hay cosas que podamos añadirle de afuera, pero tampoco hay cosas bonitas de las que pasan dentro de nuestra fe que son superiores a la obra de Jesús. Si yo le dijera, si usted no sea, no sé, si usted no comulga y no hace la Santa Cena y la comunión y no las festeja, usted ciertamente no ha recibido al Señor como su Salvador. Estaría haciendo exactamente lo que las personas en Colosas hacían. Yo le estaría diciendo que estaría juzgando las sombras alrededor de su vida, estaría juzgando la religión alrededor de su vida y no estaría viendo lo que Cristo está haciendo en usted. ¿Sí lo nota? Hay una obra que es mucho más profunda aquí y que ciertamente a veces tal vez no la vamos a ver tan fácil con los ojos, pero que está ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo último del versículo, ¿sabe? Que menciona algo, dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso, pues estas reglas eran sombra de lo que en realidad vendría, y Cristo mismo es esa realidad. Y ¿sabe? A lo largo de estar en la fe, he visto que este versículo muchas veces es utilizado como un escudo por todos los creyentes para decir: no me juzgue, usted no me puede decir nada, usted no puede juzgar nada. Ciertamente, es cierto lo que está diciendo el versículo y ese uso es cierto. No hay necesidad de un juicio. Y le quiero contar una experiencia mía para que usted pueda comprender exactamente qué es lo que este versículo está hablando. Como usted sabe, yo tengo de conocer al Señor cerca de 18 años ya. Y en todo ese tiempo, desde cerca de los 16 años hacia atrás, yo empecé a servir al Señor, empecé a entregarle mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mis recursos, toda mi vida al servicio de Dios. Y entre los primeros años de servicio, yo guiaba muchos grupos de jóvenes. Recuerdo muy bien que en una temporada llegaron un grupo de jóvenes, varios distintos, diversos, de distintas formas de expresión de cada uno, pero entre todos había un muchacho muy particular. Y sabe, todos los demás actuaban como muy apasionados, se empezaban a entregar, y yo veía en sus vidas que cuando preguntaba si alguien quería orar, los otros oraban, y cuando alguien preguntaba si querían servir, los otros servían, pero este muchacho siempre era el más reacio, era como que no, está bien. Cuando buscábamos interactuar hablando con cada uno de ellos, era el más reacio, era como tratar de sacar lo último del helado con una cuchara y no salía nada. Pasaba tiempo con él y no pasaba nada. Entonces, en mi forma humana, en mi corazón humano, yo veía y empecé a juzgar lo que pasaba con él a través de mis buenos ojos religiosos y a través de mis expectativas y las sombras de lo que yo creía que debería estar sucediendo en la vida de él. Yo decía, bueno, es que no ora, no creo que lo haga. No trae Biblia, pues no sé. Es que no, yo veía y era como,
dentro mío decía como, me va a dar dolor de cabeza. Pero sabe, fueron pasando el tiempo, los años, y este muchacho se abrió una oportunidad en el ministerio de alabanza para que pudiesen entrar y hacer una audición, músicos para poder hacer. Y yo no sabía que él tenía en el secreto guardadito que era un bajista. Él se postuló, dio su examen y lo aceptaron. Desde ese día yo empecé a ver un muchacho distinto. Ese muchacho empezó a orar abiertamente, confiadamente, empezó a servir con todo un corazón y empezó a mostrar y sacar de su vida todo un tesoro que estaba tan bien almacenado y escondido que nadie lo podía ver. Y sabe, pasaron los años y hoy, tantos años después de haber conocido a esos muchachos, que ya no son tampoco tan muchachos, de todo el grupo de los que ellos estaban, como 7 jóvenes, 6 de ellos, 2 de ellos ya no van a la iglesia, otros 2 de ellos con altibajos se pelearon con el Señor, se apartaron, que se enamoraron de vuelta, que volvieron, que van y que están, que sí, que no. Y otros 2 que sí quedaron sirviendo regularmente, pero medio que van y medio que no van sirviendo. Pero este muchacho quedó profundamente cimentado y hoy está dirigiendo otros jóvenes al Evangelio. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque usted y yo tendemos a hacer lo mismo. Usted y yo tenemos nuestras expectativas de la religión y nuestras expectativas alrededor, ¿se da cuenta? Y a veces vemos lo que debería estar sucediendo y con eso juzgamos. Pero ciertamente Dios está haciendo una obra en la vida. Ahora, no es que está el pastor dándole una carta blanca para que usted agarre y diga, ve mamá, ve hermano, ve hermana, no me juzgue. Dios está haciendo una obra en mí, yo no tengo por qué hacer esas cosas. No le estoy dando una carta. Todo lo contrario, le estoy dando el argumento bien claro. Y si usted va a usar la carta de no me juzgue, asegúrese de que su vida esté tan cercana a Cristo que no haya razón para que le juzguen. Eso es distinto. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué le quiero mencionar todo esto y por qué Pablo nos está insistiendo y nos está mostrando y está empujando mucho para que usted y yo comprendamos lo que esta porción de la Escritura nos está dando? Porque sabe, alrededor de nuestra vida, tanto de dentro como de afuera, van a haber siempre 1000 razones que se quieren sumar o que quieren subir o que quieren trepar sobre la realidad de que Cristo es lo más importante. Y sabe, yo quiero que usted entienda para que usted pueda vivir en libertad y pueda vivir con esa libertad responsable y pueda gozarse y disfrutar el Evangelio. Y cada vez que viene el domingo a la iglesia, no venga como de, ay, cargado, o cuando despierte diga como, ay, ir a la iglesia, sino venga con gozo y alegría de, me voy a reunir con mis hermanos, me voy a reunir con mi padre, vamos a celebrar todos juntos, vamos a compartir. Que usted cada día de su vida no lo vea como una pesadez de, ay, sí, es que todo el tiempo esto es la religión, que Dios me condena, que Dios me está juzgando. No, sino que al contrario, usted vea que en cada día Dios lo ama más y le está entregando la oportunidad de esa nueva vida, ya no fallarla ni errarla. De que usted pueda encontrar libertad ciertamente en Jesús. ¿De qué sirve una iglesia condenada y latigada todos los días, todos los domingos, que afuera no va a mostrar el amor de Dios, no va a mostrar la esperanza y la gracia de Dios? Yo quiero que usted sepa que Dios lo ama. Sí, la vida del cristiano es esforzada, porque tenemos que dar una milla más en las cosas que hacemos. Porque ciertamente nos requiere más esfuerzo y más tiempo dejar cosas que nos gustaría hacer para conocer más al Señor. Ciertamente tenemos que morir a cosas que nos gustarían hacer por amor al prójimo. Pero todas esas cosas son por consecuencia de haber encontrado esperanza en el Señor. Esas no son la práctica de la fe.
Esas son la consecuencia de haber sido amados, de haber sido perdonados, de haber sido restaurados. Y usted y yo vamos con esa misma fuerza, ese mismo amor, esa misma entrega a dar amor, gracia, perdón, afuera. Y aquí adentro, ciertamente, porque aquí adentro nos limamos más que afuera. Y si no cree, pregunte. ¿Sabe? Quiero que usted pueda guardar en su corazón que esta enseñanza, que lo que Pablo nos está diciendo, tiene básicamente esas dos aplicaciones. La primera es que usted y yo podamos ver aquí adentro qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos viviendo, en dónde estamos colocando nuestra fe. Como le dije la semana pasada, ¿en dónde coloca la fe? ¿En las uvas? ¿En comerse 12 deseos? ¿O coloca su fe en Cristo? ¿En dónde coloca su esperanza? ¿En dónde cada día usted está colocando su fuerza? Ese es el punto. Y después de eso, es que usted pueda ver alrededor cómo practica su fe con los demás. Usted está juzgando. Usted está ciertamente diciendo como, tal persona. No, está con gorra en la iglesia. ¿Cómo va a estar con gorra en la iglesia? Y ciertamente lo digo porque muchos están con gorra. No se sienta mal, porque eso no está mal. ¿Se da cuenta? No pasa nada. Yo no estoy con corbata. Y le estoy más que seguro que hay muchas personas a las que le choca que yo no esté con saco y corbata predicando en este día en la iglesia. ¿Sí me entiende? Cuando usted ora, ¿por qué ora con los ojos cerrados? ¿Por qué no ora con los ojos abiertos? Ciertamente lo animamos para que no se distraiga. ¿Sí me entiende? Hay veces que juzgamos muchos detalles que son tan insignificantes, cuando más bien lo que nuestra vida debería hacer es amar, es darnos la mano. Usted y yo somos una iglesia y Él nos ha puesto en la iglesia porque usted y yo necesitamos desarrollar nuestras vidas de fe en comunidad. No se puede hacer la del llanero solitario, créame. Yo soy una de las personas, y mi esposa le puede dar testimonio, que soy una de las personas que más dificultad tiene para estar rodeado de gente. A mí me gusta la soledad y me gusta el silencio. Y ve, yo estoy aquí, sirviéndole, entregando mi vida. ¿Y qué? Muriendo a mí mismo, porque he entendido que Dios me ha amado y ese mismo amor lo tiene por usted. Quiero animarlo a que se sienta amado. Sepa que hay libertad, sepa que hay perdón, sepa que hay restauración. Sea cual sea la experiencia que usted ha tenido antes, ya quedó atrás. Venga hoy aquí, acérquese al Señor, pero acérquese al Señor. Asegúrese de estar cerca del Señor. Ese es el requisito. Esa es la razón. Allí está la salvación. La salvación no está en mis manos, ni en mi poder, ni en mi oración. Está en las manos de Jesús, en la obra de Jesús y en la cercanía de usted y de su corazón a Cristo el Señor. Acompáñame a orar, por favor, amada iglesia, a entregarle al Señor y celebramos la cena, la comunión y luego le adoramos al Señor con unas canciones meditando en lo que Él nos ha dado. Señor, yo quiero pedirte por tu iglesia, por cada uno de nosotros, porque ciertamente sé que hay añadiduras que vienen a nuestra mente y que quieren mover y desplazar la imagen del Cristo victorioso y redentor de la cruz, que quieren sacar de nosotros la esperanza de gloria que tenemos en ti, únicamente en ti. Señor, no hay práctica, no hay obra que nos lleve a ser buenos. El ser bueno en nuestras prácticas y obras es una consecuencia de que tú habites dentro de nosotros.
Y te pido, Señor, que tú nos ayudes profundamente a reconocerlo y entenderlo. Que tu Espíritu Santo nos hable noche y día a nuestra mente. Que allí en esas áreas donde el pecado está reinando, está triunfando, seamos confrontados continuamente, no para culpabilidad, sino porque tú nos quieres ayudarnos a ver, hey, no necesitas esa práctica en tu vida. Yo soy quien te puede dar amor, yo soy quien te puede hacer sentir importante, saber que eres importante. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a comprender, nos ayudes a entender y a decidir acercarnos a ti. La salvación está en ti. Y lo que Pablo nos dijo y lo que tu Espíritu nos guía constantemente a recordar es que la salvación está en ti. No hay nada que se pueda cambiar para que eso sea diferente. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nada, no hay nada que se acerque al Padre si no es a través de ti. Señor, te pido que hoy tu Espíritu nos convenza de esto. Y no importa el lugar en el que estemos, el estado, nos empieces a direccionar con pequeñas decisiones, con pequeños cambios, pequeñas motivaciones que produzcan una vida eterna en nosotros. Señor, te doy gracias por tu iglesia y te pido que todas mis palabras, chistes y cuentos y todo lo que yo pueda decir se olvide, más lo que tú estás hablando al corazón de cada uno de ellos, si pueda quedar y permanecer. Hablándole constantemente, día tras día, hasta que cada uno dé una respuesta a ti. Señor, te doy gracias por tu iglesia. Te pido que puedas recibir la oración que tendremos y que te daremos a través de estas canciones en este tiempo. Y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.